Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas amigas y amigos. En esta ocasión vamos a hacer un video, va a ser bastante cortito. Por lo general los hacemos más largos, pero en esta ocasión va a ser más corto y vamos a hablar sobre algunas, o vamos respondiendo, mejor dicho, con este video a muchas preguntas que nos han hecho personas y algunos amigos médicos quiroprácticos. En el sentido de que hay mucha, digamos, observación, mucha queja en cuanto a la dificultad a veces para identificar una lesión a nivel de los huesos o la articulación entre lo que es el hueso sacro y lo que son los huesos ilíacos, ya sea izquierdo o derecho, o entre el hueso sacro y la última vértebra lumbar o L5. Y es bastante sencillo, estimados amigos y amigas, con dos maniobras que vamos a enseñarles para que nosotros podamos identificar o diagnosticar si la persona tiene una lesión lumbosacra, sacroilíaca o sencillamente porque presenta un espasmo en el músculo psoas. Así es de que vamos a pedirle favor a nuestra modelo que se acomode para poder mostrarles a ustedes este diagnóstico de sacroileitis, ¿ya? Cuando está afectado la articulación entre el sacro y el ilíaco o entre el sacro y la última vértebra lumbar L5. Continuando, estimados amigos y amigas, acá tenemos a nuestra paciente que nos sirve de modelo y vamos, decíamos, a diagnosticar, por decirlo así, un problema o una subluxación a nivel del sacroilíaco, la articulación sacroilíaca, o una lesión a nivel de la articulación sacrolumbar, o sea, el hueso sacro y la vértebra L5, la lumbar L5, mejor dicho. Entonces, es bastante sencillo, pero ya nos permite a nosotros identificar rápidamente el problema que pueda tener nuestro paciente o la patología para así tratarla mejor. Recuerden que el diagnóstico es la base para que nosotros podamos tratar a un paciente, podamos sanarlo, podamos curarlo. La base es un buen diagnóstico y son cosas tan sencillas pero que a veces se nos pueden olvidar. Y en este caso, pues esa es la idea, recordar este tipo de diagnóstico y cómo identificar una lesión a este nivel. Entonces decíamos, yo voy a identificar con esta maniobra una lesión que es del hueso sacro, que es un hueso triangular en esta zona, y la última vértebra lumbar o L5. También voy a identificar una lesión a nivel del hueso ilíaco, que es uno izquierdo y uno derecho, que están acá, son huesos planos, y la articulación con el hueso sacro. Sería la articulación sacroilíaca derecha o sacroilíaca izquierda. Eso va a depender la lesión de la pierna que nosotros veamos y le hagamos la siguiente prueba. Entonces, como decíamos, es sencillo. Yo le digo a mi paciente que se relaje, que ponga la pierna suavecita y voy a llevarla a este nivel. Si yo presento dolor, mejor dicho, el paciente, ¿verdad? Presenta dolor cuando yo llevo la pierna acá, ¿ya? A este nivel, significa de que hay una lesión principalmente entre lo que es el hueso sacro y el ilíaco, en este caso sería de la pierna derecha de la paciente. En el caso, normalmente, aunque puede variar, de que al hacerlo hacia el glúteo contrario y hay dolor, lo más probable es de que nosotros tengamos una lesión o una subluxación a nivel de lo que es el hueso sacro y la última vértebra lumbar, o sea, la L5. Esto en el caso de la pierna derecha. Si nosotros tomamos, o sea, lo ideal es que el médico se pase de aquel lado, pero no quiero darles la espalda porque entonces les taparía la maniobra. Entonces, lo ideal es de que está del otro lado y hacemos el mismo procedimiento. En el caso de que la paciente sienta dolor en esta zona, que es donde está la articulación sacro e ilíaca izquierda de ella, entonces yo voy a concluir de que hay una lesión a ese nivel y si lo vengo a esta zona y hay dolor, entonces voy a identificar que el problema es acá a nivel de sacro
lumbar, o sea, el hueso sacro y la última vértebra lumbar, L5. Bien, es normal que el paciente sienta dolor, sobre todo cuando no ha hecho ejercicio o no está acostumbrado a hacer ejercicio o no se ha estirado. Entonces es normal que estos músculos de esta zona tengamos dolor porque los estamos estirando, los estamos forzando. La paciente acá está un poquito rígida, producto de que seguramente no hace ejercicio, ¿ya? Muy continuamente. Entonces ese es el sistema para diagnosticar una lesión a este nivel. También es importante de que si nosotros tenemos esta lesión, también se puede deber a que el músculo psoas está contraído o está contracturado, mejor dicho. Entonces, en ese caso, yo también voy a tomar en consideración eso para la maniobra. En nuestros videos del canal seguramente van a encontrar no solo una forma, sino que varias formas de que nosotros podemos tratar este problema que acabamos de diagnosticar. Uno de los más sencillos es traccionar o jalar en esta dirección a mi paciente de forma firme y dura, ya obviamente sin causarle daño, ¿verdad? Una vez, luego la otra pierna, los tracciono en esta dirección, en dirección caudal y rectos. Después yo me separo un poco, más o menos unos 30 grados, acá no tenemos espacio precisamente para poder grabar, pero en este caso retiraría la camilla y extendemos más o menos unos 30 grados y hacemos la misma tracción con nuestro paciente y en este caso vamos en la misma posición. Ese es uno de los sistemas que van a encontrar ustedes en nuestro canal. El otro, que es bastante sencillo, recuerden, la quiropraxia es algo sencillo, pero ¿por qué es tan, digamos, da tantos beneficios? Porque el médico quiropráctico sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Pero las manipulaciones son relativamente sencillas. Y acá tenemos, otra forma de tratar este tipo de problemas es de que yo pongo la palma de mi mano, esta es la columna, la serie de huesos de la columna, entonces, o las vértebras, y yo pongo de este lado, pegadito, pero del lado opuesto donde está la pierna, presiono y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? No suelto, sigo hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Esto normalmente duele un poco, se le avisa al paciente, pero es sencillamente para lograr la separación de la articulación sacroilíaca, ya en este caso. ¿Ya? Cualquiera de esos dos funciona, incluso la tracción hacia el lado caudal de nuestras piernas es cuando también el psoas se ve comprometido, en este caso, el músculo psoas, ¿no? Así es de que, estimados amigos y amigas, esperamos que sea de su agrado este video. Si es así, no duden en darle like ahí abajito